Venezolanas, la violencia y el caos son elementos que impiden a los estudiantes de muchos centros educativos de Venezuela ir a clases, ya que en algunas ocasiones se topan con manifestaciones antigubernamentales que son frecuentemente reprimidas por las fuerzas del orden. Según los venezolanos, muchos profesores ya no van a dar lecciones, cada vez hay más sillas vacías e incluso a veces no brindan el servicio del metro. En abril pasado, 2 escuelas católicas de Caracas evacuaron a los niños cuando las nubes de gas lacrimógeno lanzados por las fuerzas antidisturbios inundaron las aulas. A pesar de estas situaciones, el gobierno venezolano ha prohibido a los centros de enseñanza privada que suspendan las clases temporalmente y amenaza con multarlos si lo hacen. Veamos la siguiente información. Tensión en las calles, violencia, caos. Con este sombrío telón de fondo, llevar a los niños a la escuela en muchos lugares de Venezuela es casi un acto de heroísmo. En el camino pueden toparse con las manifestaciones antigubernamentales que son frecuentemente reprimidas por las fuerzas del orden. En las clases escasean los profesores y cada vez hay más sillas vacías. Yo creo que esta es una situación como muy tensa y de mucha preocupación para todos, tanto los representantes como el personal que tiene que ir a la escuela. Lo mejor es que el niño vengan a oír sus clases y puedan socializar y estar con sus compañeros y no estar pendientes de lo que está pasando. 2 escuelas católicas de Caracas tuvieron que evacuar a los niños el pasado mes de abril cuando las nubes de gas lacrimógeno lanzados por las fuerzas antidisturbios inundaron las aulas. El gobierno ha prohibido a los centros de enseñanza privados que suspendan las clases temporalmente y amenaza con multarlos si lo hacen. Madre de 2 hijos, Mayerlin Parra ha estado más de un mes sin llevarlos a clase. Particularmente en mi caso duré 5 semanas sin traerlas a la escuela a raíz de todas las manifestaciones que han habido. Yo vivo hacia la zona de Chacayito y para allá siempre hay la mayor concentración, siempre hay focos de violencia, todo este tipo de cosas, lo cual en la mañana yo no tendría problema en traerlas, pero para buscarlas no podría. Entonces... Estudiante de primaria, José Morales trata de recuperar en casa las clases perdidas cuando los maestros no van a la escuela, aunque se queja de que le toma un tiempo que a él le gustaría dedicar a su pasión, la práctica del taekwondo. Bueno, esto es parte de lo que se vive en Venezuela. También ya se conoce un poco más de la reforma del Estado y la nueva constitución que pretende acometer el gobierno venezolano. Ya el presidente Nicolás Maduro presentó las llamadas bases comiciales y bueno, se las presentó al Consejo Nacional Electoral, que fue aprobado pues de inmediato y definió que para finales de julio la elección de los 540 miembros de la Asamblea. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Ya están con nosotros acá don Lester Toledo, diputado de la República de Venezuela del estado de Zulia, don Víctor Barbosa, dirigente nacional y coordinador de Juventudes, y también están con nosotros don Federico Picado, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, y Pablo Morales, profesor de Historia de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, a ustedes, tal vez que nunca han estado acá en el programa, también les decimos, la mesa es libre para que podamos estar intercambiando ideas, siempre por supuesto en el marco del respeto entre todos. Y bueno, tal vez inicio con ustedes para hablar un poco de qué es y qué significa esta Asamblea Nacional Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, para poner en perspectiva a los costarricenses. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Embajador, profesor, muchas gracias. Un honor, un placer poder tener, bueno, un debate como se da en Costa Rica. Gracias a Dios sentimos envidia sana, en buen sentido. Acá hay un debate democrático siempre que tiene que ver con ideas. Tú puedes defender más ideas de centro, más ideas liberales, más ideas de centro izquierdo o de izquierda, pero al final del día es una confrontación que termina en la confrontación de ideas y que termina en procesos electorales. Lo que pasó en Venezuela, un poco para poner a tu audiencia en contexto, es que se dio la ruptura del hilo constitucional. Y eso devengó en nuestra peor crisis humanitaria, en nuestra peor crisis política de la historia republicana de Venezuela. ¿Dónde se rompe el hilo constitucional? Como bien lo dije, Costa Rica es un ejemplo. Tú puedes ganar o perder elecciones, pero el sistema democrático avanza. En Venezuela nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a la unidad democrática, a la oposición. Durante 14 años fuimos a procesos electorales donde no obtuvimos las victorias que estábamos buscando y con gallardía lo reconocimos. El presidente Chávez tenía un liderazgo importante, fue a procesos electorales que nos ganó en buena lid
y nosotros reconocíamos cuando no ganamos ese proceso. ¿Dónde se rompe el hilo constitucional? En el año 2015 se da la elección para escoger la Asamblea Nacional. Esas elecciones parlamentarias las gana la Unidad Democrática por un amplio margen, 2/3 de los votos, 2/3 de los diputados, y el gobierno ha venido demostrando en los últimos años, el gobierno de Venezuela, que donde no gana, arrebata. Pongo varios ejemplos. Perdieron la capital del país, perdieron la alcaldía metropolitana de Caracas, donde se concentran los poderes públicos. ¿Qué hizo el gobierno? Nombró al día siguiente un alcalde paralelo, le quitó las competencias al alcalde electo que se llama Antonio Ledesma, y esa persona que a pesar de que le quitaron la mitad de las competencias en la alcaldía, siguió avanzando en política, pues lo pusieron preso y está en una cárcel. Luego venían elecciones presidenciales, el candidato favorito con 67% en las encuestas, para ganar las elecciones presidenciales se llama Leopoldo López. Lo inhabilitaron políticamente para que no pudiera competir y 2 años después lo encarcelaron, hoy también está preso. El candidato luego que venía recorriendo el país, que venía trabajando, se llama Enrique Capriles. Le pusieron 2 inhabilitaciones administrativas y la semana pasada le bloquearon el pasaporte para que no pueda salir de Venezuela. Otra de las alternativas que se presentaba como una posibilidad democrática para sustituir al régimen era la diputada María Corina Machado. Está inhabilitada, tiene prohibición de salir del país y también está siendo juzgada por fiscalía. A pesar de ese ataque a la disidencia, se dieron las elecciones parlamentarias. La oposición ganó las elecciones. ¿Qué hizo el gobierno? Desconocer el triunfo de la oposición, tachar de ilegítima la asamblea, comenzar a perseguir a diputados sin respetar el fuero parlamentario, sin respetar la inmunidad de la cual gozamos según la Constitución. Y eso te lo puedo decir en primera persona. Yo soy un diputado electo por el Estado Zulia, como tú bien decías. Yo lideré una investigación muy seria de corrupción, donde logramos demostrar con pruebas concretas que en los últimos 10 años, producto de la corrupción de PDVSA, que es la estatal petrolera en mi país, se perdieron, se esfumaron de Venezuela más de 300.000 millones de dólares productos de la corrupción. Primero me amenazaron a nivel personal, llamaron a mi esposa que me iban a matar si llevaba este tema a la Asamblea Nacional, nos comenzaron a perseguir, todo eso está registrado. Yo tengo, mi familia y yo tenemos medidas cautelares de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede acá, y por la Comisión Interamericana. Y bueno, como yo llevé adelante la investigación, un buen día, sin juicio, sin testigos, sin mediar palabras, me fueron a buscar. La policía política fue a mi casa, yo logré escapar, estuve 80 y pico días en clandestinidad, y 2 semanas después sacaron una orden de captura. Yo estoy siendo acusado en mi país por terrorismo y otros delitos. Están viendo 28 años de cárcel para mí, que tengo inmunidad parlamentaria y que nunca hubo antejuicio de mérito, que nunca se me quitó la inmunidad. Me fueron a buscar sin respetar la inmunidad y ya. Luego buscaron al diputado Gilbert Caro, que no corrió la misma suerte que yo, que logró salir, y está preso hoy en una cárcel. Luego comenzaron a poner medidas de prohibición de salida del país a diputados que tienen inmunidad. Entonces, bueno, desconociendo el triunfo de la oposición en la Asamblea, se rompió el hilo constitucional, porque el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, agarró para sí los poderes del poder legislativo que eligió la gente. Entonces, bueno, se rompió un principio que, bueno, por supuesto, estoy seguro que el profesor y el embajador lo conocen mundialmente conocido, es mundialmente conocido, que es el principio de separación e independencia de los poderes públicos. No puede funcionar ningún país democrático, ningún sistema sin parlamento. Bueno, ya cerraron el parlamento, dijeron las competencias de la Asamblea, las va a asumir ahora el Ejecutivo también. Por supuesto, eso generó una respuesta internacional, donde el mundo entero salió a dar una respuesta a esto, y una respuesta interna, donde la gente salió a la calle a protestar. ¿Cuál es el saldo hoy de las protestas? 57 días los jóvenes, las mujeres, los estudiantes, en la calle, luchando para que haya una elección libre, justa, transparente, que restituya el hilo constitucional, y el gobierno una represión brutal, donde en 57 días llevamos 57 asesinados por los cuerpos policiales del Estado. Una práctica, y con esto culmino, bueno, el tema es el contexto, una práctica que la propia Fiscal General de la República, que ha sido históricamente aliada del presidente Chávez y seguidora del proceso revolucionario, ya dijo, mira, yo me pongo al lado de esto, yo no voy a enjuiciar por delitos a personas que están en la calle protestando de forma pacífica, como plantea la Constitución. Entonces, lo último que han hecho es utilizar un ejército que, gracias a Dios, en este país no existe desde el 48, utilizar las Fuerzas Armadas para juzgar de forma militar a los civiles. Entonces, bueno, estos debates son interesantes porque lo que pasa en Venezuela no es un tema ideológico, no es verdad que es una discusión de izquierdas o de derechas, es un tema de derechos humanos. Están matando a los ciudadanos en el país, y el respeto a los derechos humanos no puede tener fronteras, ni geográficas, ni ideológicas. Estoy seguro que todos en esta mesa estaríamos de acuerdo con que está muy mal que un guardia nacional le dispara a quemarropa a un niño de 21 años como pasó ayer y lo mate.
todos estaríamos de acuerdo con que le disparen gases lacrimógenos a niños en las escuelas. Abuelos, han muerto dos señores de más de 70 años porque se asfixiaron, porque tenían complicaciones respiratorias en su edificio y la Guardia tiró bombas lacrimógenas allí. Entonces, las torturas, los presos políticos, los asesinatos selectivos, lo que está pasando en Venezuela, estoy seguro que todos en esta mesa y todos los que apoyamos una defensa de los derechos humanos lo rechazaríamos. Tenemos también a Víctor Barbosa, que es dirigente nacional y coordinador de juventudes también en Venezuela. Víctor, muy buenos días. Bueno, ya el diputado Lester Toledo nos comentaba un poco la situación. Usted, de la parte de jóvenes, ya nos ponía algunos ejemplos. Tal vez si nos pone en perspectiva lo que se está viviendo a nivel de la juventud venezolana en estos días. Sí, mira, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente hoy lo que vivimos los jóvenes de Venezuela, de verdad que no se lo deseamos a ninguno de los jóvenes de Latinoamérica. Hoy en día los jóvenes nos hemos quedado sin futuro en Venezuela a través de un modelo que nos ha quitado todas las oportunidades en un país. Vemos como el 80% de los jóvenes en Venezuela que estudian en las universidades están pensando en graduarse para irse del país a buscar oportunidades en otras latitudes. Vemos como los jóvenes hoy en día estamos tratando de salvar una democracia que está perdida, como le decía mi compañero Lester, desde el 2015 cuando ganamos las parlamentarias. Los jóvenes nos hemos abocado a la calle, a tratar de recuperar esta democracia que hoy en día se rompió totalmente el hilo constitucional y vemos como el gobierno nacional propone una constituyente que no es más nada que tratar de cambiar a su medida la constitución que el mismo presidente Chávez hizo en el 99. La constituyente, ¿cuáles son las bases comerciales de la constituyente o cómo la propone Nicolás Maduro? Bueno, hacer una constituyente donde la mitad de los constituyentistas vienen de los consejos comunales, una figura que no aparece en la Constitución, que es totalmente inconstitucional y que los consejos comunales evidentemente son una creación del gobierno para controlarlos ellos. Entonces, ¿cómo es que tú vas a controlar la mitad de los constituyentistas y la otra mitad lo vas a hacer por unas elecciones sectoriales? Es decir, que se viola la universalidad del voto. No hay voto universal, secreto y directo como debe ser en cualquier democracia. Entonces los jóvenes nos hemos abocado a la calle para salir en protesta. ¿Y qué es lo que recibimos en las calles cada vez que salimos de forma pacífica? Que el gobierno nos reprime, el gobierno nos ataca. ¿Cómo es posible que hay más de 57 muertos, que la mitad de estos muertos son por impactos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, a quemarropa, disparan las bombas lacrimógenas? Vemos como por día muere un joven en Venezuela que sale a protestar. Entonces esto yo quiero dejarlo como ejemplo. Lastimosamente hoy nos toca a nosotros los venezolanos, pero queremos que Latinoamérica entera vea lo que pasa en Venezuela como un ejemplo de que tenemos que preservar la democracia en toda Latinoamérica y que los jóvenes debemos ser los guardianes de la democracia en toda Latinoamérica. Víctor, Lester, perdón, Melanie, nada más para dejar claro antes de pasar ya con don Federico y don Pablo también, la oposición en sí, ¿en qué insiste? ¿En que Maduro entonces deje el poder o que existan las elecciones? Nada más para dejarlo claro. Hay 4 peticiones bien concretas. Primero, que se dé la apertura de un canal humanitario. Hay una crisis humanitaria sin precedentes. Hoy hay 80% de escasez de medicamentos. Hoy la gente está muriendo en Venezuela porque no tiene medicinas y por falta de comida. 71% de desnutrición según las propias cifras oficiales. Entonces estamos pidiendo en primer lugar que se abra un canal humanitario, porque gobiernos de todo el mundo nos han querido ayudar con medicamentos, nos han querido ayudar con comida y el gobierno no lo permite. En segundo lugar, la liberación de todos los presos políticos. Hay 187 presos que no tienen causas, que no tienen ningún tipo de pruebas ni testigos en contra, pero que están presos por su palabra, presos de conciencia, como Leopoldo López y otros más de 180. En tercer lugar, que se respeten las plenas competencias de la Asamblea Nacional, que ganamos en buena ley una elección y que permitan que la Asamblea Nacional pueda legislar. Y en cuarto lugar, que se dé la convocatoria a unas elecciones generales que nos permitan resolver la crisis. Nosotros no estamos pidiendo una intervención extranjera, ni de Estados Unidos, ni cubana, ni de ningún país del mundo. Lo único que pide hoy Venezuela, que creo que es lo más democrático que puede existir en algún planteamiento, es poner el futuro del país en manos de los venezolanos. Que convoquen una elección general donde los 30 millones de venezolanos se expresen y podamos decidir en una elección la continuidad de Nicolás Maduro en el poder o no. Eso, que es lo más democrático que puede haber, es lo que está negando el gobierno. El gobierno no quiere ninguna elección porque ya probó la píldora electoral en el 2015 y perdieron. Les tocaba hacer, según la Constitución, elecciones regionales en diciembre y no las hicieron. Toca este año elecciones alcaldes y no las quieren hacer
Por eso inventan la única elección que pueden ganar, que es, bueno, una constituyente comunal que no está en la Constitución, donde yo nombro la mitad de los escaños. Entonces es muy grave. ¿Cuál es la petición concreta? Elecciones generales para que el pueblo votando pueda decidir el futuro del país. Bueno, tenemos también a Federico Picado, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, y Pablo Morales, profesor de la Universidad de Costa Rica. Federico, dice Lester Toledo y Víctor Barbosa, bueno, se ha perdido la democracia en Venezuela. Me gustaría tal vez una impresión al respecto. ¿Se ha perdido? Vea, evidentemente yo no comparto esta visión apocalíptica, que están presentando de la situación interna de Venezuela. Efectivamente, en diciembre del 2015 se dieron elecciones parlamentarias y triunfó válidamente la oposición, y eso fue reconocido. Ellos saben por qué la Asamblea Nacional está en desacato en estos momentos. ¿Ok? Pero bueno, vienen una serie de hechos de la política venezolana que nos indican, sí, una situación interna compleja de manejar desde el punto de vista económico. Inciden una serie de factores externos e internos que tienen que ver con flujos comerciales, que tienen que ver con flujos de pagos por exportaciones petroleras, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo siguiente. El presidente Chávez gana las elecciones iniciales en diciembre de 1998 y ahí se inicia un proceso, no lo estoy mintiendo, ellos lo saben, de oposición sistemática a todas las iniciativas de gobierno en una serie de campos económicos, sociales, políticos, etc. Que se manifiestan desde un golpe de Estado, desde guarimbas, en las cuales don Lester estuvo involucrado, y una serie de hechos de la política venezolana. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo, sí, se dio una explosión en los últimos días, en los últimos 49, 50 días, ¿no? Y sectores del estudiantado y de los sectores medios altos se movilizan. ¿Y qué es lo que sucede? Resulta que ese capital político que ellos bien ganaron en las elecciones de diciembre del 2015 para la Asamblea Nacional, en mi opinión, como observador de la política venezolana, eso fue un capital político que ellos mismos dilapidaron, y dilapidaron por sus acciones políticas. No supieron aprovechar de manera inteligente ese capital político que ganaron limpiamente y que reconoció el gobierno de Venezuela y todos los sectores políticos involucrados en la vida política de Venezuela. En estos momentos, ellos empiezan hace 50 días una serie de movilizaciones adornadas de hechos de violencia. Es mentira que una bomba de gas lacrimógeno mate a alguien, en principio. Qué irresponsabilidad. Conozco eso. ¿Ah? Qué irresponsable. Es más irresponsabilidad andar inventando muertos y atribuyéndole los muertos al gobierno. No, lo dijo únicamente. Lo dijo la fiscal del gobierno. Únicamente. Lo dijo la fiscal general, fue la que dijo que la bomba lacrimógena mata a los jóvenes. No lo dije yo, lo dijo la fiscal de Chávez. Hay dictámenes legales sobre eso y médico-forenses sobre eso. Una bomba de gas lacrimógeno no mata a nadie. Es que son disparadas quemarropa al cuerpo. Está bien, está diciendo que la fiscal miente, está perfecto. Okay. Fue la fiscal la que dijo eso, ¿no? Pero resulta que Venezuela de alguna manera es una sociedad viva, que reacciona ante los hechos de la política. Ellos lo que no quieren aceptar es que la vía del atajo contra la ley, la vía del atajo de las demostraciones públicas, como están haciendo en algunos sectores muy confinados de Venezuela, resulta que están generando rechazo de algunos sectores. Y según mis observaciones e informaciones, cada día acude menos gente a las movilizaciones que ellos demandan. Los famosos plantonazos y cierres de caminos y de carreteras y de autopistas, cada día son de menos presencia. Ellos no quieren aceptar eso. ¿Por qué? Porque hay todo un tinglado internacional de vender la situación apocalíptica de Venezuela por todos los medios internacionales, noticiosos y demás.
¿ah? Y hay además una continuidad de efecto interno en la prensa venezolana y en los canales privados venezolanos que se manifiesta y hace coro. Don Pablo, ellos hablan también que no se trata solamente de democracia, sino es un tema de derechos humanos también. Bueno, es un tema ideológico. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Yo creo que si esto se tratara, en efecto, de derechos humanos, vamos a ver, yo lo he dicho en varios programas, digamos, a mí me llama la atención de que se hable de derechos humanos en Venezuela, digamos, uno podría hablarlo, pero por ejemplo, toda la comunidad, alguna parte de la comunidad latinoamericana y buena parte de la comunidad internacional está centrada sobre Venezuela en el marco de derechos humanos. O sea, tenemos que ser realistas, todas las semanas hay violaciones de derechos humanos en México, en Honduras, en Colombia, y yo nunca he visto tanta concentración de la OEA en estos temas. Es más, uno ve la semana pasada hubo represión del ejército brasileño contra manifestantes brasileños y usted no ve que Almagro diga, esta boca es mía. Entonces, es claro ejemplo de que hay un interés por centrarse en Venezuela. Pero a mí me gustaría debatir un tema con don Lester que a mí me parece importante. Don Lester, usted no es diputado nacional, usted es diputado de un órgano estatal. Y ese órgano se regula bajo el artículo 162 de la Constitución Política. Por ende, usted no tiene la misma inmunidad parlamentaria que tienen los diputados de la Asamblea Nacional que se regulan por el artículo 200. No, es exactamente la misma. No es exactamente lo mismo porque el artículo 162 habla de una inmunidad en su jurisdicción territorial. Y en el Zulia me fueron a buscar en mi jurisdicción. Claro, sí, lo fueron a buscar, pero usted lo fueron a buscar y este es un documento que está en internet, si las cámaras lo pueden tomar. Sí, claro. Es su orden de aprehensión, pero lo que dice la orden de aprehensión es que la Fiscalía de Caracas lo busca a usted por presunto terrorismo y presunto sicariato en Caracas. Es decir, que otro estado, porque Venezuela es un estado federal, como ocurre en muchos estados, otro estado está diciendo que usted incurrió en delitos en ese otro estado y por eso está pidiendo que usted vaya a rendir cuentas. A mí me preocupa porque veamos la seguidilla suya. Usted sale de ahí para la OEA, de ahí se va para España, donde en una semana le autorizan la nacionalidad y le dan pasaporte español. Y luego usted entra acá. Y nosotros no sabemos qué posición tiene la fiscalía, porque usted sale defendiendo a la fiscal en unos aspectos, pero esta subordinada de la fiscal, que es de la fiscal de Caracas, está solicitándolo a usted. Es decir, en estos momentos usted, en términos de técnica judicial, usted es un prófugo de la justicia venezolana. Entonces, usted muchísimo viene orgullo. Aquí, ser prófugo de una dictadura, muchísimo orgullo. Bueno, pero es que usted viene aquí, la DIS no nos ha informado nada, y yo le pediría a don Mariano Figueres que nos informe. El Ministerio de Seguridad, don Gustavo Mata, no nos ha informado nada. Usted en la noche va a la universidad a dar una conferencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo estoy seguro que hay muchos opositores como usted que no tienen órdenes de aprehensión y que sería importante que ustedes vengan con gente que no tenga este tipo de órdenes. Porque la semana pasada nosotros tuvimos un problema con un libanés que vinieron a asesinarlo al país y salieron, es decir, puso en riesgo a la población costarricense. Entonces, ¿por qué un Estado tiene inteligencia? ¿Por qué un Estado tiene seguridad? Porque si usted ocupa esa seguridad, entonces usted viene con escoltas del gobierno para que no ponga en peligro la vida de nosotros en este país. Pero a mí me parece que como usted anda ahorita sin seguridad, sin que nuestras autoridades nos hayan informado de su presencia acá, lo que usted puede hacer es poner en peligro la vida de nosotros como costarricenses. Entonces, o sea, realmente a mí eso me tiene muy preocupado. O sea, me gustaría que nos aclare esa situación. ¿Cómo no? Mira, no, eso es lo bonito de esto, que te permite debatir y responder cosas. Primero, sobre la visión apocalíptica o no. Con todo respeto, yo creo que es una ligereza, es una irresponsabilidad desde una silla como esta, plantear que no es apocalíptica nuestra situación con las cifras que tenemos. Repito, es el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, el INE, que lo controla el gobierno, no lo controlo yo. Es el INE el que dice que hay 71% de desnutrición en el país. No es una cúpula. 7 de cada 10 venezolanos, 7 de cada 10, manifiestan que no comen hoy 3 veces al día. Si eso no es apocalíptico para ustedes, no sé cuáles son las barreras, cuáles son las líneas, los límites. El mío sí es que 7 de cada 10 personas no coman completo, que haya 80% de escasez de medicina, que reconoce la ministra de Salud
que los niños nacen y los ponen en una cuna de cartón, en una caja de cartón, porque no hay incubadoras. Que los niños nacen y los llevan a Colombia, les ponen la vacuna y los traen de vuelta porque no hay vacunas en Venezuela. A mí me gustaría saber si el embajador tiene cara para mirar a los ojos a los 57 madres, a los 57 padres de los jóvenes que han muerto en menos de 2 meses y les digan que eso no es apocalíptica la situación, que estamos exagerando. Eso por una parte. En segundo lugar, en Venezuela, claro, hubo un golpe de Estado en el 2002 y que el movimiento estudiantil y que esta generación lo primero que ha hecho es rechazarlo y que nunca se ha podido comprobar que ni yo ni ninguno de mis compañeros ni estamos en guarismo, ni estamos en terrorismo, no hay una prueba, no hay una foto, no hay un video, no hay nada de que nos vincula a nosotros con eso. Nosotros logramos demostrar que son unos corruptos, que se robaron los dólares del pueblo y por eso nos persiguieron. Y sobre el procedimiento de persecución legal y tal, yo creo que debería informarse mejor, porque precisamente los argumentos que usan son los que hunden al sistema judicial. Esa orden a la que tú haces referencia, que no es que hay que buscar mucho ni que te la envió el gobierno, está en mis redes sociales, yo mismo la colgué. Esa orden, mírale la fecha. Mira la fecha. Es el 28 de agosto. Esa orden de aprehensión que liberó una fiscal en Maracaibo, y que yo estaba en mi casa y que en el Zulia y en Maracaibo soy intocable según la Constitución. Pero es que no soy yo, te digo, tenemos más de 180 casos. Esa orden tiene fecha de 29 de agosto del año pasado. Si buscan los reportes que también están en internet, el día que el gobierno fue a mi casa, tumbaron la puerta de mi apartamento con mi niña de 3 años y mi esposa allí, fue el 26 de agosto. Es decir, hay un reconocimiento tácito, público, que me fueron a buscar sin orden de aprehensión. Una detención arbitraria como lo catalogó Naciones Unidas. Yo no me voy a quedar pegado en la OEA. Es que Maduro y Chávez han dicho que el único ente que reconocen es Naciones Unidas. Naciones Unidas dijo, el diputado Lester Toledo iba a ser víctima de una detención arbitraria. Tenía que quitarle su inmunidad y no puede irlo a buscar sin orden. Está grabado en las cámaras de mi casa, salió en todo el mundo. Bueno, es que las palabras del jefe del SEBIN diciendo, cuando mi esposa, que es abogada, les digo, ¿dónde está la orden? La respuesta fue, esto es una orden directa de Nicolás Maduro. Claro, es una orden presidencial. 3 días después, buscaron un fiscal. Entonces el reconocimiento de que no fue a buscar el Ejecutivo, que no tiene cualidad para eso. Pero insisto, yo no quiero aburrir a la audiencia hablando de un caso. Pues bueno, podemos debatir. Si yo hice, si yo no hice, si la orden, no. Es que el líder de los venezolanos, Leopoldo López, está preso. Y el fiscal que lo acusó, que se llama Franklin Nieves, salió al exilio. Y desde el exilio reconoció. Yo inventé las pruebas, todo es falso, a mí me pagaron. Y Leopoldo López sigue preso. Pero la fiscal general sigue defendiendo que él tiene que estar preso. La fiscal general de la República, por eso es bueno que uno hable con responsabilidad y se instruya antes de venir, para no hacer un papelón luego, porque luego las pruebas salen. Fue la fiscal, señor embajador, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, quien la última foto que le dio la vuelta a Venezuela y al mundo es ella con una bomba lacrimógena en la mano, en una conferencia de prensa hace 3 días, y dijo, esta bomba que tengo aquí fue la que mató a Juan Pernalete. Ella dijo, los estudios forenses lo tuvo en la mano. O sea, dijo, los expertos forenses del Ministerio Público dicen que murió. ¿Por qué? Porque es cierto, no nos hagamos los tontos, es cierto que los gases tóxicos no matan a nadie. Pero don Lester, esa fue la misma bomba fiscal que dispararon a quemarropa. Por supuesto que mata. Yo no estoy defendiendo a la fiscal, ni estoy diciendo ahora que ella es una santa. Ella es corresponsable de la persecución política, ciertamente. Pero que la misma jefa de las investigaciones del gobierno diga, la Guardia Nacional y la policía están asesinando a los jóvenes. Y aquí está la prueba. Mira, habla muy claro de esto. No, pero es que usted sale diciendo en los medios de prensa, diciéndole a la fiscal que no es suficiente con que haga eso, que tiene que ir más allá. Pero, o sea, es que son subjetividades. Es que póngase, aquí estamos hablando, hermano, de hechos. Es que póngase hay 57 muertos en Venezuela, sí o no. Póngase a pensar, es la autoridad en su país, es un problema de su país. O sea, usted viene aquí a decirnos y hacernos creer, como muchos opositores, que ustedes cuando la fiscal dice A, les convence, y cuando dice B, no les convence. Es que un fiscal de la República no es una persona que usted sale dándole apoyo un día y el otro día sale condenándolo. Es una autoridad del Estado que se respeta. Y cuando usted viene a otro país, porque esa fiscal fue la que también apresó a Leopoldo López, es la que ha salido en televisión diciendo que está muy bien en su celda, que tiene garantizados sus derechos humanos, que come 3 veces al día. Entonces, cuando usted viene a decir aquí, y hay una fiscal que dice que un preso político come 3 veces al día, y usted sale diciendo que hay 70% de la población que no come, pues esas son cosas que sencillamente no tienen relación. Son los números del gobierno. No tiene relación. Y sobre el tema de dónde está la verdad y de qué lado de la historia están posicionados los países,
no es un tema de la OEA, es un tema del mundo, ciertamente. Hablemos de otro continente, pues, hablemos de otro hemisferio, Europa. Porque ese falso dilema en el que muchos políticos quieren poner la crisis de Venezuela, que es un dilema ideológico, entonces no, que esa es la derecha o es la izquierda. A veces hablan con una profunda ignorancia, donde dicen, no, porque los líderes de la derecha. Por ejemplo, yo milito en un partido que es de centro izquierda y que está inscrito en la Internacional Socialista, por ejemplo. Pero la gente no sabe si dicen, los líderes de la derecha, a lo que voy es, Europa. Europa se ha caracterizado por tener buenos gobiernos de izquierda democrática. Y yo reconozco eso. O sea, no es que si eres de derecha eres bueno y si eres de izquierda no puedes gobernar bien, no. Han habido gobiernos exitosos de izquierda en Europa. Pero Europa después de años entendió que lo que pasa allá no es un tema de izquierda versus derecha, es un tema de respeto a los derechos humanos o no. ¿Y cómo podemos dar prueba de esto? Para que no digan que es un invento mío. Hace 2 semanas el Parlamento Europeo debatió sobre Venezuela con los 26 países de la Unión Europea, con los 26 cancilleres. Yo estuve presente en esa discusión. Ahí se aprobó una resolución que condena la dictadura en Venezuela, que ratifica que hubo una ruptura del hilo constitucional, que ratifica que no se respetó la elección parlamentaria, que ratifica que hay presos políticos y que deben ser liberados. Y por supuesto, después de un debate, hubo una votación. ¿Usted quiere saber cómo quedó la votación de los eurodiputados? 450 votos a favor de decir que hay una dictadura en Venezuela y que hay presos políticos y que hay una crisis humanitaria. 450 votos a favor, 35 en contra. Están solos en el mundo. Hay un grupito de caraduras que se atreven, a pesar de todo lo que pasa, a decir que hay democracia, pero están sitiados en el mundo. En la OEA es 80-20 la relación. Pasado mañana la vamos a ver, que hay reunión de cancilleres. En Centroamérica, Costa Rica precisamente ha sido ejemplo de paz, ha sido ejemplo de luchar para que se respeten los derechos humanos en la región. No tienen ejército, lograron en los años 80 que se cesara una rebelión militar en Centroamérica precisamente con el liderazgo de Costa Rica. Lo que pasa en América Latina es muy claro, las potencias del continente, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, están muy claros con lo que pasa en Venezuela y ahora Europa también. Entonces, bueno, es un grupo muy minoritario que no quiere aceptar una realidad que es mundial. Don Federico, ¿es así? ¿Con estos números también queda don Lester? Vean, yo sigo manteniendo la tesis de que sí, de que hay cierta tendencia a generar una visión apocalíptica de Venezuela. Y la oposición venezolana es especialista en eso. Algunos sectores de la oposición venezolana que ya están entrando, dijéramos, por el carril que demanda la ley para evitar la tragedia, porque es una tragedia, ¿no? Lo que se está dando producto de las manifestaciones callejeras en Venezuela, que ahora don Lester y compañero le atribuyen responsabilidad a sus muertos, que nos duelen a nosotros también, le atribuyen total responsabilidad al gobierno, y ellos saben que no es así. Ellos saben que no es así. ¿Por qué no? Porque ya están los videos, ya están los videos de los policías disparando plomo, disparando balas. Hay suficiente información, antecedentes, etcétera, y sobre todo información diaria de gente sencilla de Venezuela que son amigos de uno y le informan, ¿no?, de manera personal sobre lo que está sucediendo en las calles de Caracas. En realidad, cuando hablan de derechos humanos, y mi respeto para esa tesis de derechos humanos, aquí lo que hay de por medio también es un tema relacionado con el dominio del petróleo y las riquezas naturales de Venezuela, de un proyecto transnacional del cual ellos son corrientes de transmisión, correas de transmisión. Y no nos llamemos engaño, que no se presente ahora Voluntad Popular, que es miembro de la Internacional Socialista aquí. Todos nosotros sabemos aquí y allá en Venezuela dónde está cada quien. Víctor Barbosa, ¿quisieras agregar algo? No, yo quiero primero que todo, me imagino que tienen mucho tiempo que no van a Venezuela. Yo quisiera invitarlos a ustedes a que vayan conmigo y que paseemos por el centro de Caracas, por el centro de mi ciudad, Maracaibo, que vayamos a una marcha y vean realmente lo que está sucediendo en Venezuela. Porque lo que dice el embajador, que no es apocalíptico lo que está sucediendo en Venezuela, de verdad está totalmente alejado de la realidad. Y que mira, que nosotros no culpemos al gobierno por las muertes que están sucediendo hoy en día en Venezuela. De verdad, ¿cómo quieres tú que no culpemos al gobierno si quién es el que dispara si no es la Guardia Nacional? ¿Quién es el que controla la Guardia Nacional? ¿Quién es el que controla la Policía Nacional? Y de verdad que yo quisiera que tuvieras a los ojos de la mamá de Juan, que fue el que la fiscal aceptó que murió por la bomba lacrimógena, y le dijeras que él no murió por la bomba lacrimógena, que le dispararon a quemarropa en el pecho y que le ocasionó un shock cardíaco. Yo quisiera que usted fuera para allá y mirara a los ojos de las 57 madres que perdieron a sus hijos, que perdieron la razón de vida, y usted le diga que no es el gobierno el culpable de la muerte de sus hijos. Yo quisiera que usted fuera para allá
y viera a las madres del 71% de niños que hay en Venezuela con desnutrición y le dijera que el gobierno no es el culpable de todo lo que está sucediendo. Yo quisiera que usted fuera para allá y viera a los abuelitos cómo están enfermos y no tienen medicina y usted le dijera que no es el gobierno el culpable de lo que está sucediendo. Yo quisiera que usted fuera para allá y hablara con todos los jóvenes de las universidades y le diga que ellos tienen que estar encarcelados en su casa, que no pueden salir porque la inseguridad desbordante se ha cobrado a más de 350.000 venezolanos en los últimos 10 años y usted le diga que no es el gobierno el culpable de todas estas muertes. Miren, en mi estado, en el estado Zulia, que tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, 1 millón menos, 2 millones menos que Costa Rica, hay más de 10 veces más muertes violentas que lo que hay en Costa Rica en todo un año. En el estado Zulia hay aproximadamente 8.000 muertes violentas en un año, mientras que Costa Rica tiene un poco menos de 600 muertes en un año. Yo quisiera que usted fuera para allá y le dijera a todos los venezolanos, al 80% de los venezolanos que hoy quiere cambio, que no es el gobierno el culpable de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo quisiera que usted fuera para allá y que usted le dijera a todos esos venezolanos que es una novela apocalíptica que nosotros estamos tratando de vivir y que yo el domingo tengo que ir nuevamente al Zulia a seguir luchando en las calles, porque no es que nosotros queremos estar en las calles es el único espacio que nos ha dejado el gobierno donde podemos luchar, porque nos han quitado todas las elecciones, nos han robado todas las elecciones. El año pasado, en diciembre, tenían que existir unas elecciones regionales. ¿Dónde están esas elecciones? Este año tienen que existir unas elecciones de alcaldes. ¿Dónde están esas elecciones? ¿Por qué inventan la constituyente? ¿Por qué quieren cambiar la constitución que el propio Hugo Chávez creó en el 99? ¿Por qué quieren romper el legado político de Hugo Chávez, que es esa constitución? Entonces yo quisiera que ustedes me dijeran y que fueran para Venezuela conmigo y fueran y le dijeran a todos los venezolanos allá que no es apocalíptico lo que nosotros estamos viviendo, porque ustedes aquí en Costa Rica seguramente van a un supermercado y encuentran todo, carne, harina, todo lo necesario para comer. Nosotros allá no, allá los supermercados están vacíos. Ustedes aquí van a unas farmacias y seguramente encuentran la pastillita para el dolor de cabeza que están buscando o el jarabe para la tos que están buscando. Nosotros en Venezuela ya no lo conseguimos, tenemos que buscarlo en Colombia. Yo quisiera que ustedes fueran para allá conmigo y fuéramos a un foro universitario y hablaran y le dijeran a ustedes, a esos jóvenes, que hoy en día sus sueños no están rotos, no fueron robados por un gobierno irresponsable, un gobierno dictatorial. Yo quisiera invitarlos a ustedes a Venezuela. Federico Picado, ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Sí. Adelante. Yo sigo manteniendo la tesis de que hay una visión apocalíptica. En estos días circula en la prensa venezolana alguna publicación de encuestas que realizan diversas fuentes en Venezuela sobre la situación interna del país. Un importante porcentaje de la sociedad venezolana está en contra de las manifestaciones de violencia. Un sector muy importante de Venezuela está a favor de un proceso de negociación política sobre todos los alcances de la vida del país. Pero hay sectores que dilapidaron ese capital político que conquistaron en las elecciones parlamentarias del 15 de diciembre del 2015, que resulta que se dan la propiedad de rechazar por inaceptable una instancia del Papa Francisco. ¿Dónde se ha visto eso? Esa es parte de la arrogancia que se está comiendo la oposición venezolana también, ¿no? Cuando uno los ve decir que es inaceptable una intervención o un consejo o una inducción del Vaticano, incluso por medio del Santo Padre. O sea, eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y hay una cosa que yo complementaría, digamos, nosotros, y yo le diría a la gente que siempre que busque noticias sobre Venezuela, tiene que hacer un poco de ejercicio de comprender incluso la geografía del país. Por ejemplo, el estado Zulia es un estado que tiene mucha particularidad, porque hay cantidad de textos, por ejemplo, que hablan de que sectores de la oposición traen a sicarios colombianos y a paramilitares colombianos para que hagan trabajo sucio en el estado Zulia. Si el estado Zulia tiene una particularidad, si uno se pone a ver, busque los lugares donde hay las manifestaciones y búsquelos en el mapa. Y busque noticias de otros estados de Venezuela y verán que la mayor cantidad del territorio de Venezuela está en paz en estos momentos. La mayor cantidad de estados de Venezuela geográficamente son estados que viven su vida diaria normal. ¿Hay focos de violencia? Sí, hay focos de violencia.
hay que llegar a la paz en esos focos, hay que llegar a la paz en esos focos. Y yo creo que el Papa Francisco dio un importante paso. Yo creo que como ya demostró Almagro, y que un montón de países, incluido lamentablemente el nuestro, se puso en una tónica donde quería imponerle a un Estado soberano una voluntad internacional, muchas veces tamizada por los medios de comunicación, no tuvo éxito. Que le den un espacio al Papa Francisco para que el Papa Francisco pueda mediar. Y yo le diría a las personas de la oposición que manden, primero, personas que no sean perseguidas, que tengan más autoridad para debatir en estos países, que además hagan el esfuerzo por buscar la paz, porque hay que reconocer algo, Leopoldo López, con todos los delitos, ahí está, respetando y asumiendo la posición de las instituciones de su país, y no anda huyendo de nada. Y así hay gente, opositores que están ahí, porque también la oposición no vamos a echarla en un mismo saco. Hay opositores que yo creo que son golpistas y que quieren desestabilizar el país, pero hay opositores que son demócratas, que piden una vía democrática y una salida institucional, y tal vez son los opositores más invisibilizados por los medios de comunicación. Y sería importante ver qué piensan esos opositores que abogan por una paz, porque hemos visto, aparte de la MUD, sentarse en los últimos espacios de búsqueda de diálogo del gobierno, y habría que ponerle atención y buscar a esos líderes opositores para ver qué piensan, cómo opinan, cuál es su salida institucional al diálogo, más allá de la perorata que la mayoría que dan en los medios de comunicación nos tiran siempre. Ahora, ya vamos, pero quisiera saber un poco, don Lester, también, y tal vez yo pensando como costarricense, hay un problema, dicen algunos, otros tienen una percepción del problema, o sea, es real o perceptible de una u otra manera, pero entonces, ¿por qué no se llama o se convocan a unas elecciones supervisadas? Y que sea finalmente porque el pueblo el gobierno quien tiene decida. miedo, porque el gobierno le tiene miedo al pueblo, porque el gobierno ya sabe que el negocio de los votos no le resulta, porque el gobierno vio que el pueblo no lo quiere, que Maduro tiene 87% de rechazo, que le dimos una paliza en las elecciones parlamentarias, que en diciembre iba a perder 23 de 24 gobernaciones y suspendió el proceso. Ahora, estos programas son muy importantes, yo les tengo que agradecer, porque nos permiten poco a poco desmontar las mentiras que se dirían aquí y que quedan impunes si yo no vengo. Aquí se ha hablado sobre muchos temas, pero quiero puntualizar 2 o 3. Sobre la culpabilidad, de cómo somos nosotros los determinantes de la culpabilidad del gobierno. Se ha hablado de derechos humanos, por qué yo y no otros actores de la oposición están acá. Y se ha hablado del tema del Vaticano y el diálogo. Interesantísimos los 3 temas, los voy a resumir. Primero, la culpabilidad. Mira, hay que ser bien irresponsable, qué bueno que esto quede grabado, ¿no? Que la gente lo esté escuchando en vivo y que quede grabado. Para versus mi versión, que hay pruebas documentales, fotos, videos, testimonios. Yo una investigación que hizo la Fiscal General de la República. Debatir eso, o pretender combatir eso, con el argumento del embajador de, no, que yo tengo unos amigos que a nivel personal me informan. Es decir, que vale más un mensajito de texto de un WhatsApp de un venezolano que yo conocí algún día que me cuenta lo que pasa allá, que la investigación del Ministerio Público completo. ¿Cómo determinamos la responsabilidad de la policía y de la guardia? Miren los videos que son públicos y están en todas las redes sociales y en todos los canales. En los canales internacionales, porque los que decían esta noticia desde Venezuela están cesados y bloqueados. Cerraron RCTV, cerraron la señal de NTN24, cerraron la señal de CNN, cerraron más de 126 estaciones de radio como esta, pero aún así por las redes sociales salen. ¿Qué dicen los videos? Que a Cecita, que es un joven de 21 años el sábado, porque ahora en todas partes hay un celular, hay una cámara. A Cecita lo mataron porque le metieron una metra en el estómago. Y hay, ante ese lamentable hecho, muy lamentable, está el video del policía que carga la escopeta, le mete la metra, dispara contra el muchacho y lo mata. Está grabado, está en vivo el video. Está el video de 2 jóvenes que murieron porque un guardia nacional manipulando una tanqueta les pasó por encima y los arrolló. Y está publicado. Están los jóvenes protestando y el guardia de la tanqueta coge impulso hacia atrás y arranca a toda velocidad y atropella a estos muchachos. Está grabado la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, con armas de fuego que están prohibidas por la Constitución, disparando, y están los heridos de bala, y el propio Nicolás Maduro y algunos dirigentes del PSUV han reconocido la brutalidad de esos policías y que tienen que ser juzgados. Entonces, que parte del gobierno, que la Fiscalía y el Ministerio Público reconozca que la Guardia y la Policía están matando gente,
Y que aquí venga un irresponsable y diga, es que aquí enviaron unos amigos de Venezuela a decir que no había violencia. Mira, ahí están las dos versiones para que la gente juzgue. Segundo tema, el Vaticano. Interesantísimo. ¿Quién bloqueó el diálogo? ¿Quién fue la primera persona que dijo ese diálogo no voy más? El Papa Francisco. No me lo contó nadie. Yo estuve en diciembre en Roma. Y fue público, eso salió en todos los medios. Y estuve, bueno, yo que no debería tener cualidad para estar aquí, bueno, me recibieron en el Vaticano, papá. Porque entiende muy bien lo que está pasando allá. Porque ¿quiénes son los líderes o quiénes tienen la cualidad para ser personas, ciudadanos civiles comunes, políticos, o ser terroristas o perseguidos? Eso no lo pone el gobierno. Nosotros no reconocemos lo que diga el gobierno, reconocemos las pruebas y lo que la gente sabe. Por eso me han recibido en todos los países del mundo. Por eso nos reciben jefes de Estado, por eso nos protegen, sí, porque saben que hay una clara persecución política. Por eso Interpol, a quien le piden órdenes de captura internacional, ya no le responde al gobierno venezolano porque saben que los están utilizando para la política interna. ¿Qué pasó en el diálogo, señor embajador? Que se prometieron unas condiciones para el diálogo. Y son tan miserables, la dictadura en Venezuela, tan miserables, que se atrevieron a engañar no solamente a la oposición, a engañar al Papa Francisco. Porque lo que le dijeron al Papa Francisco fue, vamos a liberar a los presos políticos para que se aperture un diálogo. Y la oposición ciertamente decidió participar. Y luego no le cumplieron. Y luego el cardenal Parolín, búsquenlo, está en internet, sacó una carta en diciembre, la firma el Vaticano, no la firmo yo ni la oposición. Sacó una carta en diciembre diciendo, el Papa se siente engañado. Hablo en nombre de su santidad cuando digo que ese proceso de Venezuela no vamos más. Porque nos prometieron unas condiciones que no se cumplieron. Nicolás Maduro convocó en diciembre este mal llamado diálogo de paz y el representante del Papa no fue. Si no fue que se paró la oposición, es que el Papa reconoció que Maduro lo engañó. Nosotros en diciembre, la oposición toda, no una parte de la oposición, eso no es verdad. La oposición completa dijo, nos levantamos de este diálogo, esto no tuvo resultados, vamos con unidad a la calle, que es el único espacio, como Víctor decía, de lucha, y salimos a la calle. Y la violación de derechos humanos, y con esto termino, estoy de acuerdo contigo, profe. Esto hay que criticarlo en México, en Colombia, aquí y donde sea, donde sea. Yo no digo que aquí hay violadores de derechos humanos buenos y violadores de derechos humanos malos, ni golpistas buenos ni golpistas malos. Hugo Chávez es un golpista por naturaleza, porque así llegó al poder, dieron un golpe de Estado el 4 de febrero y mataron un poco de gente. Y yo rechazo ese golpe y rechazo el de la oposición del 2002. Y rechazo cualquier violación de derechos humanos. Aquí el tema es... ¿Y está de acuerdo con una salida por una vía institucional? Claro, y aquí el tema es, allá voy, nosotros estamos proponiendo la salida política institucional, que son unas elecciones generales, ¿quién no entiende usted? supervisadas por la comunidad internacional, donde Maduro allí se cuente, y Maduro dice que no se quiere contar. Entonces, bueno, todo el mundo sabe por qué no hay elecciones en Venezuela. Usted quiere la paz en Venezuela, quiere las instituciones, en un medio, atrévanse a decir, que usted no va a reconocer al Tribunal Supremo de Justicia, usted no reconoce el tribunal, no lo reconoce nadie, porque son militantes políticos. Ese es el problema, o sea, usted dice, tiene que haber equilibrio de poderes, pero si usted entra políticamente diciendo, este poder para mí no existe, el Tribunal Judicial no existe. No es que lo nombraron como magistrados del PSV. Pero es que aquí no nombran, vamos a ver si llevamos un punto de encuentro. Yo le pregunto, ¿usted cree que una elección libre, transparente y supervisada, vamos a ver lo para más que usted sano le que quede Venezuela claro, decide votando sí o no? En muchos países de ¿Tú América crees que se resuelve la crisis con una elección sí o no? En muchos países de América, pero respóndeme la pregunta. Sí se resuelve con una elección, pero cuando la institucionalidad democrática legitime ese calendario electoral, no cuando se le pida que se lo imponga de la OEA. Como tocaba en diciembre. Es que la OEA nos impone, bueno, pero es que el poder electoral, porque el poder electoral tiene mecanismos legales para variar ese calendario. No. Es que la Constitución dice que son cada 4 años. No. Se vencieron los 4 años porque no hubo proceso. Vea, es un sistema legitimado internacionalmente. O sea, que se cumple el calendario cuando no hay elecciones como ahorita, pero cuando tocaba ver, no importa que no se cumpla. Ya hay calendario. Pero ya hay calendario. En este momento ya hay calendario. Está en la Constitución, hermano. Cada 4 años se eligen gobernadores. Vea. Ese calendario plantea constituyente. Y constituyente tú y yo sabemos que no va a haber. ¿Ah? ¿Por qué no va a haber? Porque el pueblo de Venezuela la rechaza. Porque la constituyente comunal no está en la Bueno, pues esperemos a ver. Pues habrá constituyente. Bueno, yo puedo ir aquí en julio. Y puedo apostar mi prestigio político completo. Aquí ese proceso no se va a dar. Bueno, es una cortina de humo. Grabado. Es una cortina de humo. Pero vea, don Lester, cuando usted entra y dice en México que ustedes conocen el Tribunal Supremo de Justicia, dice que porque esos magistrados lo nombró el PSV, es que eso pasa en muchos... No es disque. Te voy a dar un ejemplo. No, es que no. Yo fui a una elección contra un candidato del PSV. Vamos a ver, pero gané la elección. Pero y este candidato que perdió es magistrado. Pero déjeme hablar. Político. En otros países de América Latina, incluyendo Costa Rica, hace pocos días tuvimos el caso
de magistrados cercanos a partidos políticos que quedan electos. Es que eso pasa en muchos países. Pero allá está prohibido en la Constitución. Cuando usted sale diciendo en México que lo primero que hace es desconocer un poder, ¿cómo en su país le van a tener respeto? ¿Cómo usted va a venir aquí a hablar de equilibrio de poderes cuando usted dice, bueno, yo acepto el equilibrio de poderes de los poderes que maneja la oposición? Porque los otros poderes yo no los reconozco. Es que aquí en los países democráticos nosotros estamos acostumbrados, y los que somos demócratas, aunque un fallo venga de una institución tomada por personas cercanas a cierto partido político, esa posición se acepta. Y aquí, aunque haya magistrados que hayan sido nombrados por el bipartidismo y hagan fallos, la Asamblea Legislativa de este país las acepta. Y ese es el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es que usted viene aquí a hablar de equilibrio de poderes, pero equilibrio de poderes cuando le convenga, y el equilibrio de poderes se respeta siempre, no se respeta solo cuando le convenga. Entonces, cuando usted vaya y le diga a su Asamblea Nacional que se ponga derecho, que quite los diputados que no pueden estar porque los inhabilitaron, entonces esa Asamblea podrá funcionar con mayoría, aunque no con mayoría calificada, pero con mayoría, y entonces podrá haber una salida institucional. Pero repito, cuando haya opositores como usted que vienen a decirnos acá que usted puede decir, desconozco al Tribunal Supremo de Justicia porque lo nombraron magistrados del PSV, cuando todos los países de América Latina y de Europa tienen magistrados nombrados por partidos políticos, entonces eso es grave. Bueno, pero que pareciera, yo quisiera creer que usted no entiende qué es lo que pasó con el TCJ y los magistrados. Es que antes de la elección del 2015, propios diputados del gobierno votaron por ellos mismos para ser magistrados. Propios diputados que estaban en ese momento en la Asamblea, en un madrugonazo antes de la elección, porque sabían que la iban a perder, hicieron una elección de magistrados, y los mismos diputados votaron por ellos mismos para ser magistrados. Sí, aquí tenemos ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Vea, compañero, aquí tenemos que voten por ellos mismos. Vea, compañeros, que aquí tenemos magistrados que no son electos, que no llegan a una comisión a rendir, que nada más se quedan ahí esperando, que intentan, o sea, y se respetan los fallos. Nosotros somos respetuosos de la dinámica acá. No sé qué está bien o está mal. Lo que no sé es lo que no opino. Distinto a la responsabilidad que tú haces, que hablas sin saber. Lo que te digo, yo no opino lo que no conozco. Nadie ha inhabilitado a ningún candidato. Cuando no hables de la ignorancia, cuando no hables de la ignorancia pasan estas cosas. Vamos a hacer una pausa, tenemos comentarios de las redes sociales y luego venimos ya con un cierre de todos ustedes. Vamos con Melissa Valerio, que ya nos tiene los comentarios de las redes sociales. Hubo mucha reacción. Meli, buenos días. Gracias y muy buenos días a todos los invitados y también a ustedes, Melanie y David. Se han generado comentarios en redes sociales, unos a favor y otros en contra de lo que se discute esta mañana en la mesa de RTN Revista. Vamos a proceder a leer los primeros que se han generado. Por ejemplo, Rafael Rivas Duca nos dice: en Venezuela la violencia en las manifestaciones la realizan mercenarios contratados por los ricos. Como en el Chile de Allende, el poder económico produce escasez ficticia de bienes, como el papel higiénico, esto para generar descontento. Lumago menciona: no entiendo cómo hay personas en el mundo que apoyan a gobernantes que no se permiten medirse en elecciones. José Dengo menciona: da vergüenza que este señor pidiendo en el aire que la DIS investigue a diputado disidente venezolano, prácticas propias de una dictadura. Federico Figueroa menciona: pierde toda credibilidad don Federico al decir que un proyectil metálico que lleva gas lacrimógeno no puede ocasionar una herida letal. Rafael Barrantes: ¿cómo les dan espacios a estos opositores que tienen causas en su país? Ligia Elena Fallas, quien es diputada del Frente Amplio en nuestro país, menciona: en Venezuela no hay presos políticos, hay terroristas presos. También Vera Solano menciona en nuestro Facebook: me solidarizo con los venezolanos. Qué pena la intervención de esos costarricenses. Yajaira Salas menciona: qué pena con estos jóvenes venezolanos. Esos dos ticos no nos representan a la mayoría de los costarricenses. Otros comentarios que se han generado en los últimos minutos, menciona también otra réplica de la diputada Ligia Fallas, que menciona que Lester Toledo es un prófugo de la ley, acusado por terrorismo, responsable de la muerte de inocentes venezolanos. Varo menciona: total apoyo a Lester, Costa Rica está con el pueblo de Venezuela. Rigo también menciona en Twitter: qué fácil defender a Maduro desde Costa Rica.
Y también mencionar que hay otros comentarios, como por ejemplo que Juan Bautista Espinosa en Facebook menciona: en Río Revuelto, ganancia de pescadores, rechazaron la mediación papal, existen grandes intereses internos y foráneos de aprovecharse de la coyuntura política que se vive en ese país. Estos son solo algunos de los comentarios que se han generado esta mañana en redes sociales. Por supuesto, usted puede seguir este debate más adelante también en nuestros diferentes medios para volver a ver lo que ha sucedido esta mañana. Esos son los comentarios, compañeros. Perfecto, Gracias, Melissa, muchísimas gracias. De una manera muy rápida, les pido 30 segundos más o menos para que puedan despedir, hacer un cierre final y respetar ese tiempo para que todos puedan participar. Don Néstor, si quiere empezar usted. Bueno, estaba pendiente del embajador. Don Federico, entonces. Sí, no, yo sigo manteniendo la tesis de que sí, hay una visión apocalíptica de Venezuela que está sobre la mesa, que circula en los medios internacionales y que ellos son felices manipulándola. Yo sé que hay una situación de conflicto interno, pero ese conflicto interno, por una mala táctica política de los señores de la oposición, se está disipando. Y eso, los próximos días, semanas o meses lo va a demostrar, ¿no? Víctor, también. No, mi mensaje más que todo es para todos los jóvenes de Costa Rica, que estamos seguros que la mayoría no apoya la visión de los compañeros que nos acompañaron hoy aquí en la mesa, que sepan muy bien valorar lo que son los valores democráticos de una sociedad, que entendamos que la sociedad hay que preservarla, los gobiernos democráticos hay que preservarlos y hay que luchar por ellos y tratar de mantenerlos desde las universidades, que todas las universidades tenemos que entender que debemos luchar por los valores democráticos de una sociedad, y yo quisiera que el profesor algún día no tenga que vivir la pérdida de un alumno de su aula de clase por un gobierno que va y lo reprime, por pensar distinto, por querer un mejor país, una mejor sociedad. Yo quisiera que el profesor nunca viviera eso, lo que viven hoy en día los profesores en Venezuela. Pablo Morales, profesor de la universidad. A mí me gustaría seguir apoyando a la paz en Venezuela, y me parece que la paz pasa por una salida institucional y que efectivamente hay que darle más espacio a la oposición constitucionalista, que está dispuesta al diálogo, y no a la oposición golpista que quiere desestabilizar al país, y en eso Costa Rica puede apoyar mucho, apoyando la iniciativa del Papa Francisco. El diputado Lester Toledo, 30 segundos ya. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que en este debate ha quedado demostrado de quién está del lado correcto de la historia y de la verdad. Porque cuando tú en un debate haces preguntas permanentemente y estas preguntas no son respondidas, sino que hay un guión aprendido, yo mantengo que mi posición tal, y no comes de argumentos, te doy argumentos, yo mantengo, es porque no tienes cómo debatir algo que es intapable. Hay una dictadura en Venezuela que está asesinando a los jóvenes en la calle, repito, están los videos, están las pruebas, y que todos apostamos, y yo creo que podemos terminar con una palabra de consenso en esta mesa, es con la palabra paz. Este es un país que tiene un premio Nobel de la Paz, que tiene que estar muy orgulloso de los Canarias, que siempre ha promovido la paz en Centroamérica, y que nosotros humildemente quisiéramos que esa paz que se ha pregonado en Centroamérica la lleven a todo el continente. Y hablar de paz en Venezuela es hablar de elecciones. Todo el que es demócrata tiene que querer elecciones. El Frente Amplio y todos los partidos acá tienen que estar de acuerdo con esto. Entonces, bueno, vamos a las urnas y que sea el pueblo que decida. Esa es la mejor salida. Muchas gracias, Lester Toledo, diputado de la República de Venezuela, Víctor Barbosa, dirigente nacional, Federico Picado, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, y Pablo Morales, profesor de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial.